Hola chicos, este video es para introducir el tema de petróleo. Primero vamos a hablar de cómo se forma el petróleo. El petróleo se forma a partir de restos orgánicos, es decir, restos de animales y de vegetales que murieron miles de años atrás. Esos restos orgánicos se fueron depositando, fueron cayendo en los lechos de ríos, de lagunas o incluso fueron cubiertos por el movimiento de las placas del planeta y fueron siendo cubiertos de manera de que quedaron sometidos a altas temperaturas y altas presiones. No cualquier cosa que se pudre se transforma en petróleo. Para que un resto orgánico se transforme en petróleo tiene que estar bajo condiciones de altas temperaturas y presiones. Y tarda miles de años, es un proceso muy largo. Recién en miles de años es que se forman los depósitos de petróleo que a medida que el planeta va cambiando, ¿sí? Van moviéndose las placas tectónicas y demás, generalmente se tiende a reunir en ciertas zonas, en los que son los yacimientos petroleros. Después básicamente con equipos de perforación se puede liberar, se puede obtener el petróleo de esos yacimientos. Pero entonces el origen es a partir de restos orgánicos, ¿sí? Pero tarda miles de años y requiere condiciones especiales de temperatura y de presión. Esta básicamente es una representación, lo que ven ahora en pantalla, de lo que sería un yacimiento de petróleo. Es una representación muy esquemática, no crean que los yacimientos realmente tienen esa forma, ¿sí? Es verdad que el gas y el petróleo suelen estar muchas veces juntos. Hay yacimientos más ricos en gas, hay yacimientos más ricos en petróleo, pero lo más común es que estén los dos en la misma zona. Zonas de cuencas de petróleo también son cuencas gasíferas. Y suele ocurrir que el petróleo y el gas queden atrapados contra cierta capa de la corteza terrestre. Ustedes nunca vieron cómo es la estructura de la corteza terrestre. Hay capas más permeables y capas menos permeables. El gas y el petróleo suelen quedar atrapados entre capas que son impermeables, es decir, que no los dejan pasar. También es común que a veces estén mezclados con agua, ¿sí? Por eso cuando se extrae el petróleo crudo se requieren varios procesos de refinación. No es tan esquemático como el dibujo que tienen presente, pero está bueno recordar que gas y petróleo suelen estar mezclados, suele haber presencia de agua en los yacimientos y todo eso queda atrapado en ciertas zonas del planeta. En resumen, ¿sí? Ahí tienen estos 4 puntos. Yo trataría de leerlos y recordarlos, ¿sí? Son el resumen de lo que les acabo de comentar. En nuestro país tenemos diferentes cuencas donde se puede encontrar y producir petróleo de manera rentable. Tenemos una cuenca en la zona del noroeste, una cuenca cuyana, la cuenca neuquina, que es una de las más importantes, y de hecho hoy es el boom de Vaca Muerta, está en esa zona. La cuenca del Golfo San Jorge, uno de los primeros lugares donde se extrajo petróleo en nuestro país, y la cuenca austral, que incluye zonas offshore, zonas en el mar argentino, que tienen en principio una alta potencialidad, todavía por ahí no ha sido del todo explotado. Acá tienen otra imagen, pero básicamente fíjense que las 6 cuencas que mencionamos en el anterior aparecen también acá, ¿sí? Bien, entonces, ojo, una diferencia. Se usa la palabra cuenca donde se sabe que hay petróleo. Es una zona donde sabes que si perforas encontrás petróleo. Pero hay veces que las cuencas tienen baja productividad. Y la verdad es que extraer el petróleo en esa zona no es conveniente económicamente. Y hay zonas en las que sí hay suficiente petróleo y conviene tratar de extraerlo. Tengan en cuenta que la extracción de petróleo requiere una inversión muy grande. Utilizan equipos muy pesados, lleva bastante tiempo de instalación, así que hay que invertir mucha plata para sacar petróleo. Entonces, solamente algunas zonas es económicamente rentable sacar el petróleo. A esas zonas se las llama reservas. Entonces, cuencas son zonas donde hay petróleo. Reserva se la llama cuando ya está comprobado que extraer ese petróleo en esa zona es económicamente rentable, ¿sí? Entonces, ojo, no toda cuenca es una reserva de petróleo. Bien, los invito en ese punto que vean el video de perforaciones, es un video de la empresa YPF, así que es un video publicitario, pero explica bastante bien los tipos de perforaciones que hay. Bien, vamos concretamente a qué es el petróleo.
Vamos a hablar de petróleo crudo, es el que sale directamente del pozo de producción, ¿sí? Se le dice petróleo crudo porque está sin refinar. Así como sale, es eso que tienen ahí en la imagen. Es prácticamente un fango, es una mezcla muy heterogénea. Esto quiere decir que tiene piedritas, tiene líquido, tiene incluso gases, burbujas. Es decir, es una mezcla bastante asquerosa de muchos hidrocarburos, ¿sí? Mezcla, entienden lo que significa. Heterogénea significa que incluye cosas sólidas, líquidas y gaseosas. E hidrocarburos son un tipo de sustancias formadas por hidrógeno y carbono. Por eso hidrocarburo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el asfalto con el cual se asfaltan las calles sale del petróleo crudo. Son las piedritas que hay en el petróleo crudo. Eso sale del pozo cuando se hace la perforación. También, ¿sí? Fíjense, acá tienen otra imagen del asfalto. Ese tipo de piedritas sale con el petróleo crudo. También las naftas salen del petróleo crudo, ¿sí? Obviamente hay que procesarlo para poder obtener las naftas, pero forman parte de la mezcla. Y de los gases también, ¿sí? El gas natural también se puede extraer a partir del petróleo crudo. En una de las lecturas que van a leer, van a leer, mejor dicho, la frase líquido oleoso bituminoso. El petróleo es eso, es en principio un líquido, aunque también es heterogéneo. Oleoso significa que tiene la consistencia del aceite, y bituminoso es medio repetitivo porque significa que tiene la consistencia del betún, que es como una especie de grasa. Así que básicamente lo que está diciendo ahí, si se le genera la duda, es que es un líquido muy aceitoso, muy grasoso, y que está formado por hidrocarburos. Acuérdense, se les dice así porque son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Por ejemplo, ahí tienen una representación de un hidrocarburo típico, como los alcanos. Son cadenas, son muchos átomos de carbono unidos entre sí, con átomos de hidrógeno unidos a ellos. Por eso hidrocarburo, hidrógeno, carbono, ¿sí? Ahí tienen varios ejemplos de hidrocarburos. Fíjense que pueden ser moléculas muy grandes, con 12 átomos de carbono, 8 átomos de carbono unidos y unos cuantos de hidrógeno. Los productos típicos que se obtienen a partir del petróleo, ¿sí?, son productos que están formados también por hidrocarburos. La nafta es una mezcla de hidrocarburos, el gasoil es una mezcla de hidrocarburos, los lubricantes para los motores son mezclas de hidrocarburos, incluso el gas de cocina es una mezcla de hidrocarburos. Así que básicamente todo lo que sale del petróleo son mayormente hidrocarburos, y los compuestos que se obtienen a partir del petróleo siguen estando formados por hidrocarburos. Bien, para poder producir esos compuestos, uno necesita agarrar al petróleo crudo y refinarlo. La palabra es refinación. Para eso se sigue un proceso bastante complejo, que después lo vamos a ver con algún video en la próxima clase, pero a grandes rasgos, ¿sí?, se utiliza lo que aparece en esta imagen de acá, que es una columna de fraccionamiento. El petróleo se lo calienta en una especie de horno. Al calentárselo se lo vaporiza, se lo transforma en una mezcla de vapores, y después esos vapores se van enfriando a diferentes temperaturas, con las cuales uno va separando diferentes tipos de mezclas. La nafta es una mezcla que surge a la temperatura que les figura ahí en el diagrama, alrededor de 200 grados. El asfalto es de los más pesados, así que sale a alta temperatura. El gasoil sale a un poco de mayor temperatura respecto de la nafta, pero menor respecto del asfalto. Es decir, básicamente el petróleo se lo cocina, se lo calienta, y luego a medida que se va enfriando se van obteniendo diferentes productos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, con también un video explicativo.